Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenido a este nuevo encuentro virtual, en este caso de el día de hoy, miércoles, de ciencia, que en este caso va a ser química. Ya, como la vez pasada habíamos tenido biología, ahora vamos por química. Miss, para Hola saludar. chicos, muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes ya. Oh, justo a las 12, ¿verdad? Buenas tardes. Sí. Buenos días, buenas tardes. Ya, en esta oportunidad vamos a ver lo siguiente. Ya, entonces, vamos a ver en esta clase lo que son las leyes ponderales y estequiometría. O vamos a empezar con el inicio de la estequiometría, en otras palabras. Eh, que no es nada más que la relación que hay, ¿cierto?, entre sustancias químicas, ¿ya? Y unas ciertas unidades de medida que las vamos a ir viendo ahora. Una de ellas es el mol, y es bastante importante desde el punto de vista químico. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy día en esta clase. Por lo tanto, como objetivo de la clase tenemos aplicar el mol como una herramienta que permite cuantificar la materia. ¿Qué significa? Significa que lo vamos a ver como una unidad de medida, ¿ya? Y que obviamente lo vamos a ocupar en varias cosas. Al igual que como ustedes ocupan, qué sé yo, el kilo o el metro, el mol también es una medida que se ocupa en muchas cosas y lo vamos a ver en qué. Y partimos por lo inicial. Concepto de estequiometría. Porque yo les dije que vamos a ver estequiometría también. Y es como la base, el molde de la estequiometría. En este caso, cuando hablamos de estequiometría, estamos hablando de la rama de la química que se encarga del estudio cuantitativo de los reactivos y productos que participan en una reacción. O sea, no es nada más que determinar qué cantidad de qué cosa hay en los reactivos y los productos. ¿Se acuerdan que las ecuaciones químicas tenían reactivos, productos, y yo podía ir mezclando varias cosas? Esas los podíamos incluso balancear y todo eso. Ya, acá obviamente que ahora vamos a ver la relación que hay entre las cantidades de cosas que hay en los reactivos y las cantidades de cosas que hay en los productos. Ya eso se refiere más que nada a la estequiometría. Por ejemplo, ahí tenemos una reacción química, ya que supuestamente está balanceada. ¿Ya? Y nosotros podemos balancearlo contando el número de átomos. Por ejemplo, tenemos dos átomos de nitrógeno, el otro lado de la igualdad tenemos dos átomos de nitrógeno. 3 por 2 son 6 átomos de hidrógeno y 2 por 3 son 6, tenemos 6 átomos de hidrógeno. Acá nosotros podríamos también llevar a la relación de que tenemos un mol, en este caso de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, y en el otro lado tenemos 2 moles de NH3 en este caso. Y si se fijan, ya estamos viendo los factores estequiométricos con un concepto que le añadimos que en este caso es mol. Y lo podemos asociar de esa forma. Pero vamos a ir paso a paso viendo cómo se asocia. Unidades de medida que nos simplifican la vida. ¿Habían preguntas? No, mister, todavía nada. Ya. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el arroz, lo podemos masar en gramos o en kilogramos, ¿cierto? Sobre todo ahí su tucapel para hacer su arroz graneado. O, por ejemplo, los zapatos los podemos llevar a los pares. O, por ejemplo, los huevos los podemos ver por docena o por unidad también. Las hojas de oficio las podemos ver por resma, de tanta cantidad de hojas. La leña, ¿cómo la medimos la leña? Cata Santana nos dice por kilo, ¿segura? Metro, dice Samuel. Tía Por también. metro, Alonso, muy por bien. kilo un poco más complejo, ¿ah? Se puede hacer, pero imagínense comprarla por kilo nos saldría más caro que... ¿Y solo por metro? En este caso, sí, y de hecho, ¿por qué otra cosa más podemos comprarla? Cuando dicen compremos leña, La Cata dice que estaba viendo si estábamos atentos. ah,
¿Cómo más podemos encontrar las Excelente. líneas? Aparte de por metro, por saco, dice Tiare Por y saco. Samuel. ¿Cierto? Lo podemos Bien, ver por Vicente. saco, lo podemos encontrar por metro. eh, y obviamente que también hacen diferencia algunos entre metros de leña, metros ruma. Hay un montón de... Pero esto nos simplifica la vida porque podemos ir a decir a cierto lugar necesitamos un metro de leña. Ellos saben cuánto es. O necesitamos 2 sacos de leña, ¿cierto? Con el concepto de mol ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de mol nos referimos a una Pero cantidad, déjame, ¿qué pasó? Nos referimos a una cantidad, pero no de huevo ni manzana, sino que de átomos, moléculas y iones. En este caso nosotros nos vamos a referir con el concepto de mol cuando estemos hablando de átomos, estemos hablando de moléculas, estemos hablando de iones. O sea, perfectamente yo puedo decir un mol de agua, por ejemplo, H2O, un mol de carbono, y puedo colocar este concepto para medir cantidades que pueden ser a veces visuales y otras veces no. Y cuando nosotros contamos, agrupamos los átomos, ¿cierto? Eh, cuando estamos en el mundo microscópico, ¿se imaginan que empezáramos a contar cada uno de los átomos en el mundo microscópico? Sin saber que estamos hablando que el átomo es lo más pequeño e indivisible, me costaría un mundo estar contando moléculas por molécula para llevarlo al mundo macroscópico. Por eso utilizamos en tanto el concepto de mol y utilizamos para contar átomos, cierto lo que dijo cierto caballero, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, el mol lo que hace es solucionarnos la vida para ver desde el mundo microscópico y llevarlo al mundo macroscópico. Y por eso ahí dice que esto nos puede servir. Ahora, como concepto, ¿qué es lo que es un mol? Un mol, nosotros denominamos mol a un montón o pila. Pila se refiere no a la pila esa, sino que de montón. A eso se refiere pila. ¿Pero de qué cosa? De átomos, de moléculas y de iones, ¿ya? Por lo tanto, se refiere a una cantidad de sustancia, ¿ya? Eso es más que nada lo que es mol, así de sencillo. El tema es cómo relacionamos ese concepto. Eso es el tema. El mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, átomos, moléculas u otras partículas, como átomos que hay exactamente en 12 gramos o 0,012 kilogramos del isótopo de carbono 12. De ahí nosotros sacamos ese concepto de mol, del isótopo de carbono 12. ¿Ya? Ahora, esta cantidad de mol, gracias a un caballero que se llama Amadeo Avogadro, en el año 1811, o sea, estamos hablando de hace poco, eh, él introdujo un número que es el 6,022 por 10 elevado a 23 unidades, y se conoció y se estableció que era el número de Avogadro, ¿ya? Como una ley. ¿Qué significa eso? Que yo con ese número puedo contar átomos, puedo contar moléculas que eran del mundo microscópico y los puedo llevar al mundo macroscópico. Y por ejemplo, podemos establecer cantidades de átomos, por ejemplo, de plomo, cantidades de átomos de dióxido de carbono, y sin estar contando uno por uno, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la siguiente equivalencia, que un mol es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. Y eso anótenlo por ahí, en algún papelito o algo, anótenlo. Y es un número que nunca se deben olvidar, porque ese número lo van a ocupar en segundo medio, tercero medio, en cuarto medio, y va a continuar. Y se conoce como número de Avogadro. 6,022 por 10 elevado a 23, o lo pueden utilizar como 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Ya?
Ahora también hay una fórmula para sacar lo que se denomina mol, ¿ya? Nosotros podemos establecer una relación de mol considerando, por ejemplo, los gramos de una sustancia y la masa molar de esa sustancia o ese compuesto o elemento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si me preguntan, ¿cuántos moles hay en 300 gramos de agua? ¿Yo cómo lo puedo saber? Primero que nada, me dice que es la relación entre la masa, que la tenemos, ahí están los 300 gramos, y la masa molar. Y ahora la pregunta, ¿qué es lo que es la masa molar? ¿Quién sabe? Cuando estuvieron viendo la tabla periódica, ¿se acuerdan? Y les dijeron, apréndanse esta tabla periódica con los elementos, con todos los elementos de aquí, de tal parte hasta tal parte. Y habían unos numeritos. Uno que era pequeñito y otro que era más grande, tenía coma incluso. ¿Se acuerdan? Benja nos dice el peso atómico del agua. En este caso, cuando hablamos de masa molar, estamos hablando del que mal dicho siempre dicen peso atómico, ¿cierto? Que en realidad es masa atómica. De eso estamos hablando. Ahora, por ejemplo, si yo quiero calcular la masa molar del agua, yo considero lo siguiente. Primero voy a la tabla periódica y veo que la masa molar de el agua va a decir que es 1,006, si no me equivoco. Lo que equivale a un gramo mol si nosotros lo llevamos a esta unidad. Cuando van a ver, por ejemplo, el de oxígeno, va a decir 15,99 y no sé cuántito número. Lo aproximamos a 16. Y para calcular la masa de, en este caso, H2O, simplemente me fijo en la cantidad de átomos que hay. Tenemos dos átomos de hidrógeno, por lo tanto son 2 por 1, más los 16 de un solo átomo de oxígeno, lo que me da una cantidad de 18 gramos mol. Y de esa forma tenemos el dato que hay acá arriba, ¿ya? Que este de aquí de la masa, y tenemos el dato de acá abajo que es de la masa molar. Aplicamos esta fórmula y podemos decir que 300 gramos de agua lo dividimos con los 18 gramos mol, los gramos con los gramos lo elimino y me queda que el resultado es de 16,67 moles de agua. Y de esa forma yo establezco la relación que hay entre gramos de un compuesto y la masa molar, o en este caso el peso molecular o la masa molecular, ¿ya? De un elemento o compuesto. ¿Se entiende? Porque no es nada más que esto esta parte. ¿Alguna duda, chiquillos? No hay nada en el chat por ahora. Okidoki. Ahora ese caballero abogado, obviamente que no se quedó tranquilo. Ustedes saben que los científicos nunca se quedan tranquilos. Después de haber colocado este numerito, estableció que para su numerito o para un mol que estuviera en condiciones normales de presión y temperatura, que en este caso es una atmósfera y 273 grados Kelvin, estableció que un mol, por ejemplo, equivale a 22,4 litros. O podría decir también que 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas o átomos o lo que sea, equivalen también a esos 22,4 litros. Y se estableció otra ley. En un mol, cuando un elemento compuesto tiene un mol, ¿cierto? Y esté en condiciones atmosféricas de una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin, va a tener una cantidad de 22,4 litros. ¿Ya? Pero siempre que estén en esas condiciones. Y ahí hay otra relación, según lo que dijo Avogadro, y que no la deben olvidar. 22,4 litros están en un mol en condiciones
de presión y temperatura constante. ¿En qué parte te perdiste, Amara? Los números de hora. Yo igual, dice Vanessa. ¿Pero en qué parte? En la parte de la ley de Avogadro. Miren, hasta ahora tenemos esta relación. Un mol, ¿cierto? Equivale en este caso a 6,022 por 10 elevado, lo vamos a colocar así, elevado a 23 átomos, moléculas y lo que sea. Esa es una relación. La otra relación que podemos decir ahora, según esto nuevo que me están entregando, es que 6,022 por 10 elevado a 20, oh, no me quedó elevado a 23 átomos o lo que sea, van a tener en este caso 22,4 litros de una sustancia o elemento, ¿ya? Siempre y cuando se cumplan las condiciones que están aquí. Una atmósfera de presión y temperatura de 273 Kelvin. O también podremos decir que un mol, ¿cierto? De una sustancia que cumple esas condiciones, va a tener 22,4 litros. Litros, dije. Y hasta ahora, según la ley de Avogadro, podremos hacer estas, ¿cómo se dice? Estas relaciones hasta ahora. O sea, nosotros podemos decir que cuando tenemos un mol de sustancia o lo que sea, podemos contar la cantidad de átomos o moléculas que tiene ese mol y podemos decir que en un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23. Ahora, por ejemplo, si yo tengo la cantidad de molécula o de átomos, yo puedo decir que en esa cantidad hay 22,4 litros. O, por ejemplo, si yo tengo un mol, ¿cierto?, de una sustancia líquida, yo puedo establecer que en ese mol van a haber 22,4 litros y eso queda así como establecido como ley. ¿Ya? Siempre y cuando esos 22,4 litros tengan una atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin. Ahora, Kelvin es una unidad de temperatura. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el grado Celsius, pero en otros países utilizan el Kelvin. Y la presión, nosotros, ¿cierto? Por lo general no utilizamos mucho la atmósfera, pero en química sí. Nosotros por lo general utilizamos, en algunos países se utiliza el Pascal, en el otro, nosotros por lo general utilizamos el bar, ¿cierto? O el PSI en el caso de los neumáticos de los automóviles, ¿cierto? Pero acá nosotros consideramos como unidad de medida la atmósfera. Así que hasta ahora, esa relación que puse ahí, tienen que tenerla clarita y guárdenla por ahí o escríbanla en alguna parte, porque eso nos va a servir después para los ejercicios futuros. ¿Estamos o todavía hay dudas? Consulta, mister, ¿eso sirve para compuestos en estado líquido y gaseoso? Sí, en este caso sí, ¿ya? Pero siempre, siempre y cuando cumplan esa condición. Temperatura en atmósfera y temperatura, o sea, presión en una atmósfera y temperatura de 273 Kelvin. Y que por lo general en los ejercicios les van a colocar unas siglas que en condiciones normales de temperatura y presión va a decir. Y va a salir como la C, T, P. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya entendí, dice Amara. Ok. Y aquí va un poquito, ¿cierto? Lo que le venía diciendo. Cuando nosotros hablamos de 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono, por ejemplo, si lo hablamos en átomos de carbono, quiere decir que en esa cantidad yo voy a tener un mol de carbono, y ese mol de carbono equivale a 12,01 gramos de carbono. ¿Y de dónde apareció ese 12,01 gramos? De la masa molar, ¿ya? De la masa molar del carbono en este caso. También puedo hacer lo mismo con el átomo de azufre, puedo hacer lo mismo con los átomos de mercurio. Se fijan, la relación siempre es la misma. Esa cantidad, los 6,022 por 10 elevado a
23 átomos de lo que sea, siempre van a estar contenidos en un mol de algo, ¿cierto? Y eso va a considerarse, ¿cierto?, a la masa molar que tenga ese elemento. Y si lo hablamos a nivel de compuesto, sería la masa molar de ese compuesto. ¿Ya? O el peso molecular, para que no se confundan tanto. Esas son las equivalencias que estamos trabajando ahora. Por lo tanto, si en algún momento yo quiero pasar de átomos a gramos, yo tengo que pasar siempre por el mol, ¿ya? El mol es como la unidad que me permite pasar de lo micro a lo macro. Y siempre voy a necesitar primero, si me están dando una cantidad de átomos, pasar en este caso por mol, o puedo hacer la relación directa también muchas veces, pero la ideal siempre acordarse que existe el mol. Y ahí en esa fotografía tenemos moles de varios elementos comunes. Por ejemplo, eso que está ahí es un mol de algo. En una parte vamos a tener un mol de carbono, que es el polvo negro. Acá en amarillo vamos a tener azufre, un mol de azufre. Vamos a tener los hierros, que vamos a tener en los clavos, ahí hay un mol. O de los alambres de cobre. ¿Se fijan? Ahí nosotros estamos determinando la cantidad de un mol y la podemos ver. Hay otros elementos que no vamos a poderlos ver, pero hay unos que sí. Y eso equivale a cierta cantidad de gramos. O sea, en el caso del carbono, lo que hicieron fue masar 12 gramos de carbono, y ahí yo ya tengo un mol. O en el caso del azufre, ¿cierto? La masa molar del azufre y así sucesivamente. Por lo tanto, la masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que componen la molécula. Esas se denominan como unidad de masa atómica o UMA. ¿Cierto? Por ejemplo, el agua, tenemos dos masas atómicas de hidrógeno, que en este caso es 2 por 1,008 UMA, más la masa atómica del oxígeno, 16,00 UMA, y eso me da 18 UMA. O lo puedo establecer como masa molar, que es lo que estaba utilizando previamente como gramos mol, y en el mismo ejemplo vamos a tener exactamente lo mismo, que son 18 gramos, ¿cierto?, en el agua. Y por lo tanto, estos 18 gramos van a contener 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. ¿Ya? Por lo tanto, en muchos ejercicios les pueden aparecer, por ejemplo, el concepto de UMA, pero podríamos decir que es casi sinónimo de lo que es gramos mol. ¿Ya? O estamos hablando prácticamente de lo mismo, para que lo tengan en consideración. O sea, ambos conceptos se están refiriendo a la masa atómica o el peso molecular, en este caso de un átomo o molécula. ¿Y cómo voy a identificar, por ejemplo, cuando es una masa atómica, un número atómico? Cuando yo voy a la tabla periódica, siempre va a ser el que va a tener comita. La masa atómica va a ser un número que va a ser pequeño o puede ser grande, como en este caso el boro es de 10,8. Obviamente que nosotros lo que hacemos es aproximar ese número a 11, ¿ya? Para trabajar en los ejercicios. Y el número atómico siempre va a estar solito, pero no va a tener coma. Y de esa forma yo puedo identificar en una tabla periódica cuál es la masa atómica o cuál no. Y aparte que siempre colocan este mismo simbolito arribita de la tabla periódica para que uno no se pierda cuando las compra. Entonces las equivalencias de mol, así como en paso de una a otra, se puede resumir en el siguiente cuadro. Por ejemplo, si yo quiero pasar de partículas, átomos o moléculas a mol, lo que hago es dividir por 6,022. Si yo quiero pasar de mol a masa, yo tengo que multiplicar por la masa molar. Si yo quiero pasar de mol a molécula, multiplico por 6,022. O si quiero pasar de mol o sea, de masa a mol, obviamente divido por la masa molar esa masa. O el volumen, si yo quiero llevar de volumen a mol, lo podemos dividir. O si quiero pasar de mol a volumen, lo podemos multiplicar. Eso mismo que está ahí,
si ustedes no lo recuerdan, lo vamos a ir viendo con lo que hoy en día se conoce como tabla de 3. ¿Ya? En cada uno de los ejercicios nosotros vamos a ir aplicando esto mismo, pero en base a una tabla de 3 que les voy a ir enseñando cómo se ejecutan. Pero tengan en consideración lo que les había dicho previamente. Un mol contiene 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Un mol más a la masa molar de una sustancia, lo que estábamos viendo en los cuadritos anteriores, y un mol de gas, o en este caso, o de un volumen acuoso, ocupan 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Ahí está la CNPT, condiciones normales de presión y temperatura, que era una atmósfera, ¿cierto? Y en este caso, los 273 Kelvin. ¿Ya? Ahora veámoslo en ejercicio. Si me piden calcular cuántas moléculas existen en 3 moles, ¿cómo lo hago? Hago lo siguiente. Dice, puede responder a partir del cuadro multiplicando 3 por 6,022 o aplicando la siguiente regla de 3. ¿Cómo funciona esta regla de 3? Yo digo que un mol, en este caso, si me están diciendo que es HCN, contiene 6,022 o 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Ya? Y esa relación me la tengo que saber así como de lo previo. En el mismo lado donde están los moles, yo digo que 3 moles de eso mismo que está arriba, al otro lado de la igualdad, yo no sé la cantidad de moles que hay, o de moléculas en este caso. Y ahí establezco mi X. Por lo tanto, multiplico los cruzados, diciendo que 3 moles de eso, multiplicado por los 6,022 por 10 elevado a 23, y lo divido por lo restante, que en este caso es el mol de HCN. Como resultado, ¿cierto? Elimino los moles con los moles y me queda que ese resultado va a quedar en 1,806 por 10 elevado a 24 moléculas. Para este caso nosotros podemos utilizar por ahora la calculadora, ¿ya? Por ahora. Pero más adelante vamos a pedirle, ¿cierto?, al tío Feña que nos ayude con la parte de la notación científica, porque acá vamos a tener que utilizar notación científica para este caso. Pero yo no sé si se la habrán pasado o no todavía. ¿Se la han pasado o no? ¿Cómo trabajar notación científica? ¿Cómo trabajar potencia de elevado a 24, elevado a tanto? Exponentes. ¿Les suena de matemática eso? La Cata. ¿Qué dice? ¿A poco que tampoco quería ir a segundo medio? Ah, pero si esto lo vamos a ir haciendo con calma, ¿ya? Y obviamente que esto no va a ser la primera clase, sino que vamos a ir en varias clases con esto. Y no es difícil. Simplemente la regla de 3 en este caso, siempre va de ese mismo modo, ¿ya? O sea, por ejemplo, en un lado coloco, ¿cierto?, lo que tengo, y al otro lado coloco lo que me falta. Y establezco las relaciones que yo ya sé. Por ejemplo, en este caso yo sé que un mol equivale a 6,02 por 10 elevado a 23. Y me están preguntando cuánta es la cantidad que hay en 3 moles, y eso no lo sé. Entonces realizo los ejercicios y tengo mi resultado. Vamos viendo otro caso. Ahora, por ejemplo, si me preguntan, ¿cuántos moles existen en 108 gramos de esa sustancia? Que me están diciendo que la masa molar, en este caso es de 27 gramos mol. Yo puedo establecer una regla de 3 si me están dando esos datos. Lo que me están dando el dato que hay 108 gramos de una sustancia, ¿cierto? Y que esa sustancia está en 27 gramos según su masa molar. Si la masa molar es de 27 gramos, entonces puedo decir que un mol de eso contiene 27 gramos. Y yo necesito saber cuánto es la cantidad de moles que existen para calcular 108 gramos de esa sustancia. Y ahí es donde establezco esta relación. Un mol está en 27 gramos. Obviamente que donde están los gramos coloco los gramos.
108 gramos, que son los que me están preguntando, X. ¿Cómo lo desarrollo? Tal cual. Los cruzados se multiplican y se divide por el restante. O sea, yo digo que un mol lo multiplico por 108 y lo divido por 27. ¿Ya? Obviamente que eso me queda 108 dividido en 27. ¿Y qué resultado me va a dar? Si yo tengo 108 y lo divido en 27, porque 128 por 1, ¿cierto? Dividido en 27, me queda igual a... ¿A cuánto me quedará? Por favor, no se peleen. De uno, de uno. Bruno levantó la mano. Fue accidental, fue accidental. Ya, pero aprovecha. Tiene- ¿Cuánto sería el resultado? 4. 4. ¿Y 4 qué cosa? 4 gramos. ¿Qué me están preguntando? La masa molar, o sea, los moles de HCN. En este caso los moles, po. Voy a tener 4 moles. Ahora, ¿cómo sé qué cosa va a quedar? Simplemente elimino lo que tengo, po. Si en este caso me dicen que son 4 moles, yo tengo aquí kilogramos, con estos gramos que están abajo se me eliminan, y eso es lo que me queda restante, moles. Y en este caso de HCN. Y de esa forma va a ir funcionando esta regla de 3. ¿Muy difícil? ¿Alguna duda, chicos? ¿Por el chat o por el micrófono? Lo estamos leyendo también. Ay, ¿cómo es que se borran estas cosas? Ahí sí. Ya. Parece que se entiende, mister. Ya, ahora vamos a ver. Ahí Samuel dice, ¿y por qué no se hace eso de 6,02 y no sé qué más? En este, porque Sí, la pregunta me está pidiendo cuántos moles. Cuando yo utilizo el 6,02 es para calcular, por ejemplo, cantidad de átomos o cantidad de moléculas. Por lo general lo utilizo para eso. Si me están preguntando por moles, yo lo asocio a la cantidad de moles que me están pidiendo. Y otras veces me van a estar pidiendo gramos. Yo, obviamente, quiero decir 6,022, no me sirve para calcular gramos. ¿Ya? Es solamente por eso. ah, ya dice, gracias. Ya, por tanto, esta vez vamos a hacer lo siguiente. Para ver si estamos entendiendo o no. Voy a hacer pequeños grupos de trabajo. Y la idea es que en esos pequeños grupos vamos sacando las dudas de acuerdo a estos ejercicios que les voy a dar ahora. ¿Ya? Estos van a ser grupos aleatorios. ¿Cuántos son los que hay hoy día, Miss? Somos 30 en total. Ya. Entonces vamos a crear sesiones automáticas, ¿ya? Y yo voy pasando grupo por grupo y le voy a dejar en cada grupo lo que vamos a hacer ahora. Así que necesitaré, ¿cierto? Si no lo tienen a mano, un cuaderno, un lápiz, goma y si es que pueden la calculadora para realizar los ejercicios. ¿Ya? La idea de esto es que vayan sacando, ¿cierto? Las dudas, las consultas y todas esas cosas. Nada más que para eso. No es para que se asusten, no es para que les diga que está malo y ni nada por el estilo. Ya. Ay, ¿cómo la cosa? Volvimos todos, ¿cierto? ¿Faltan? Ya, miren.
Lo importante está en las siguientes relaciones. Acordarme de esto. Y lo vamos a agrandar esto. Acordarme de esto, de estas relaciones. Eso es lo importante ahora. ¿Ya? Establecer que un mol va a tener esa cantidad de partículas, de átomos, de lo que sea, o que cuando hablamos de un mol vamos a estar hablando de que ahí vamos a encontrar la masa molar de tal cantidad de sustancia, o podemos decir que esta cantidad que está aquí, ¿cierto? Tiene que ver con la cantidad de sustancia de la masa molar también. Con eso yo puedo hacer el primer ejercicio que está arriba. ¿Cuáles son los datos que voy a necesitar? 6,02 por 10 elevado a 23, en este caso átomos de plomo. Esos átomos de plomo, ¿cierto? Van a estar contenidos en una cierta cantidad de gramos de plomo. ¿De dónde lo saco? De la masa molar del plomo, que en este caso son, según lo que le puse en la tablita en amarillo, 207 gramos. Luego me están preguntando por 3,01 por 10 elevado a 24, 24 átomos de plomo. Y al otro lado de la igualdad, obviamente que no voy a saber cuánto es, porque eso es lo que me están pidiendo. Y con eso establezco una regla de 3, donde les dije que la regla de 3 funcionaba los cruzados multiplicando, ¿cierto? Y el restante dividiendo. O sea, en este caso, 3,01 por 10 elevado a 24, multiplicado en este caso por los 207, y todo eso dividido en este caso por 6,02 por 10 elevado a 23. Y con eso yo obtengo mi resultado del primer ejercicio. Pero obviamente que todo este ejercicio yo me tengo que aprender esta relación que está aquí. Y una vez manejando bien esa relación, yo puedo hacer todo el resto de ejercicio. ¿Ya? ¿Está muy complejo? Porque de todas formas, no va a ser la única clase que vamos a estar en esto. Vamos a ver más clases porque vamos a ir paso a paso viendo cada uno de estos ejercicios. ¿Está muy complejo hasta ahora, no? ¿O muy difícil de entender? Sí, dicen.